Buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, le damos la bienvenida a ustedes a esta casa, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y, por cierto, agradecer muy especialmente al maestro Atilio Borón, que hoy nos acompaña. No ha sido fácil, debo decir. Creo que lo he perseguido un poco. Es un hombre con muchas preocupaciones y muchos compromisos. Pero no era, estaba siempre el sí, pero había que encontrar el día. Y finalmente lo encontramos. Este es un encuentro entre compañeros y compañeras en esta casa, este organismo entrañable de derechos humanos, que Atilio conoce muy bien, y este organismo y sus integrantes también lo conocen muy bien, Atilio. Es un segundo conversatorio. Inauguramos hace una semana esta suerte de saga de encuentros, conversatorios institucionales, lo llamamos, un término que se está usando mucho, ¿no? Conversaciones, charlas, exposiciones, como quieran. Nosotros decidimos usar ese término que está tan de moda hoy, y bueno, y en esta segunda entrega tenemos el placer, el gusto enorme de tenerlo a Atilio Borón con nosotros. A mí me caben un poco las generales de la ley, porque Atilio fue el profesor mío. Yo me acuerdo de él, no se acuerda de mí como alumno, como discípulo, pero en todo caso yo lo sí como profe a él. Así que, bueno, finalmente decir Atilio Borón es, vos corregime porque yo no fui a Wikipedia, pero digamos que es a lo que acuden muchos y muchas. En realidad, busqué un poquito, te quería preguntar, te dijo ninguna fundación, pero Atilio, bueno, es un académico. Bueno, politólogo, sociólogo, doctor en ciencia política. Sí, ha sido de Claxo autoridad además. Sí. Docente universitario. No sé, podemos decir, ¿cuántos libros Atilio ya publicados? No todavía. Yo me quise poner a contarlos y dije, bueno, paro acá. Por ahí se me 32, digo, no, por eso 33. Es el más nuevo. Es el más nuevo. El último tengo otro ya en proceso. Y en esta segunda entrega con Atilio Borón, la idea era pensar y escuchar, básicamente, y después entre todos, entre todas, hacer circular la palabra, para un poco andar en una temática tan actual, pero que nos preocupa tanto, que es la América Latina en esta encrucijada que hoy vive el territorio, entrañable territorio, la América Morena, y básicamente de la mano de Atilio, que seguramente nos dará una cantidad de datos e información que procesaremos oportunamente, pero que va a darnos también la posibilidad de un ida y vuelta con ustedes, entre nosotros, entre nosotras. Nos acompaña en esta mesa una querida compañera también, copresidenta de la PDH, Norma Ríos, y por supuesto ella va seguramente ahora a darle la bienvenida a Atilio de modo que merece, y después vamos a escucharlo y vamos a ver qué podemos decir nosotros y qué podemos intercambiar nosotros y qué podemos preguntar nosotros y nosotras. Gracias. Buenas noches a todos, todas, todes. Efectivamente, yo tampoco fui a Wikipedia, pero sí me acuerdo que estuvimos juntos en Santiago del Estero en un largo encuentro que charlamos ahí, que yo estaba bastante asustada porque no es pavada intentar decir algo al lado de Atilio Borón. Y también que fuiste la única persona invitada a un encuentro de la militancia de derechos humanos de la APDH, honor que no ha tenido nadie más ni antes ni después, digo. Le damos la bienvenida a los presentes, junto con la presidenta María Elena Nadeo. Y claro, lo que yo tengo para decir es, en definitiva, que más allá de todos los títulos, es importante que es una persona preocupada por la realidad nacional latinoamericana, obviamente en el contexto mundial, sin duda, y que es una persona que puede ayudarnos con su capacidad, que traduce en palabras, a pensar
porque si hay algo que en este momento estamos necesitando es las distintas miradas sobre la realidad para poder pensar mejor. Porque a veces uno traduce solamente deseos o sueños en palabras, y lo que necesitamos es traducir la realidad, porque si no vemos la realidad tal cual es, somos absolutamente incapaces de generar hechos para cambiarla, o al menos eso es lo que me parece. Y yo creo que Atilio en esto es lo mejor. Lo que no puedo dejar de decir, además de agradecerle la presencia, hay varios miembros de nuestra mesa directiva, de la secretaría, a los que también en mi nombre están recibiéndolos. Es que hoy fue un día muy particular. Yo no soy de Cava ni de Buenos Aires. Cuando vengo siempre me tocan cosas excelentes. Una es esta, pero también quisiera mencionar que en la mañana estuvimos en una conferencia de prensa que básicamente va a tener difusión en las redes, denunciando la situación de las presas políticas jujeñas en las cárceles del sistema. Las cárceles del sistema que hoy más que nunca, si bien nunca fueron dignas, y de eso estemos absolutamente seguros, son lo más parecido a las cárceles de la dictadura que hemos tenido en los últimos 40 y pico de años. Y no es una exageración, no vamos a entrar en la morbosidad ni en los detalles, pero yo les recomiendo que cuando encuentren a cualquier persona de esas que nos encontramos en la panadería, en el colectivo, los amigos en el asado y demás, que digan, bueno, estos negritos tienen que ir a la cárcel, estos tipos, andá a saber qué hicieron, cómo robaron, qué sé yo, les expliquen que ellos serían incapaces de sobrevivir exactamente un día, no solo en una cárcel, sino en una villa de nuestro país. Digo pequeñas cosas que no valen estudiar marxismo para poder discutirles que la realidad para muchísima gente en este país es 1000 veces más dura de lo que podemos imaginar. Las palabras importantes ahora van a ser las tuyas, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo, Norma, Elena, a todo el mundo de la PDH. Para mí es un honor, como Federico, estar acá. Yo voy a utilizar un poquito esto, no mucho, porque esto fue preparado para una universidad que yo llamo la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba. Acá un poco la temática es diferente, pero hay algunos datos interesantes que sí creo que pueden ser para ustedes útiles para entender un poco la problemática, ¿verdad? De América Latina. Tenemos que empezar por este señor, Donald Trump, ¿verdad? Que ha pateado el tablero de la política mundial. Estos son muchas caricaturas que van a ver acá, o cartones, monos, según los países de América Latina, todos tienen mucho gorila. Esta es una cosa muy linda que hizo Peter Shank, que es un americano, en donde demuestra de qué manera gráficamente Donald Trump hace trizas el sistema internacional y todo el sistema de acuerdos internacionales que Estados Unidos había preparado para su beneficio a partir de la Segunda Guerra Mundial, fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es cualquier cosa, ¿verdad? Era un rompecabezas muy dedicado de 1000 piezas, como dice ahí, y este tipo vino y arrasó con todo. Rompe el grupo del G7. El G7 era un poco una especie de gobierno mundial que habían los americanos tratado de monitorear y con mucho éxito para los intereses de ellos durante tanto tiempo, y ahora él se peleó con todo, pero además tenían que no se tenían registros de hace mucho tiempo. Insultos al presidente de Francia, insultos a Angela Merkel, insultos al premier de Canadá, insultos mismo a Theresa May de Inglaterra. O sea, una situación inédita, ¿verdad? Entre los propios aliados de Estados Unidos, que es lo que le ponen los pelos de punta a los expertos norteamericanos cuando dice este tipo se está peleando con toda la gente que nos ha acompañado en Irak, en Afganistán, en Libia, en toda la guerra. Se ha peleado. Pone fin al Tratado Transpacífico, que había sido producto de 10 años de elaboración y de negociaciones, ¿verdad? Que comenzaron en la época final de la época de Bill Clinton, siguieron con Bush hijo, luego con Obama, para finalmente armar una especie de ALCA mundial, sobre todo con eje en el Pacífico. Yo te digo, no queremos más eso. Se acabó, ¿no es cierto? Hace una cruzada contra el neoliberalismo global.
y vuelve al más férreo proteccionismo de la historia norteamericana, cuando Estados Unidos había sido siempre, de alguna manera... ¿No se escucha? No se escucha. No se escucha. Ay, perdón. Escucha mal. Se escucha Bueno, mal. y ahora sí, está más que yo, no. Ahora sí. Lo que pasa es que tengo la voz así, es un hilo lo que me queda de tantas charlas, así que bueno, por eso tengo que estar muy cerca del micrófono. Digo, entonces, pone fin al Tratado Transpacífico y con eso pone fin al periodo de auge del neoliberalismo global y lo reemplaza por una carrera proteccionista tremenda, inesperada, ¿verdad? Guerras comerciales en contra de China, muy seria, ¿verdad? Guerras comerciales en contra de Irán, amenazas de hacer estallar una bomba atómica en Corea del Norte, lo dijo, después dio marcha atrás. O sea, una situación gravísima. Se retira del Acuerdo de París de cambio climático, cuando ya hay problemas gigantescos del cambio climático que se están viendo en Estados Unidos, en Europa, ¿verdad? Rompe el acuerdo con Irán, que había finalmente el acuerdo de las 5+1, los 5 países del Consejo, perdón, el Consejo de Seguridad más Alemania. Dirán, ¿por qué más Alemania? Bueno, porque Alemania fue el país que hizo todo el programa de desarrollo nuclear de Irán y son los que dijeron este programa de desarrollo nuclear jamás puede terminar en la construcción de la bomba atómica. Por eso fue que el acuerdo fue 5+1 con Irán. Rompió eso y entonces Irán ahora se lanza a construir su bomba atómica. Bueno, en fin, hace un desastre en la arena internacional y además hace otra cosa que es producto de esta situación, se abalanza sobre el conjunto de América Latina para recuperar totalmente el control de la región. Ustedes recordarán que en la época de Obama se había dicho que la doctrina Monroe ya había perdido vigencia, que eso era cosa del pasado, y lo primero que hace Donald Trump es decir, no, la doctrina Monroe sigue teniendo absoluta vigencia y por lo tanto América para los norteamericanos, y él es fiel a eso. Bueno, acá hay una representación de una revista muy importante del establishment norteamericano que dice, bueno, así quedó el mapa mundial después de Trump, todo roto, destrozado, quemado, ¿verdad? Esto para que vean un poco la idea de que hay una concepción, una percepción muy clara en Estados Unidos de la labor de destrucción del orden internacional que hizo Donald Trump. Y acá hay una cosa muy interesante también. Esta es una revista académica, la Foreign Policy, ¿verdad? El Atlantic, la revista anterior, es una revista de circulación masiva, pero esta otra, la Foreign Policy, es una revista académica, una de las dos grandes revistas académicas en relaciones internacionales de Estados Unidos. Esta es una y la otra es Foreign Affairs. Bueno, esta gente hace años que viene publicando en diversos números especiales un cuadrante donde se ve la situación por la cual atraviesa el imperio americano, que ya ellos abiertamente hablan, es un gran avance. Antes nosotros hablábamos del imperialismo, el imperio, ahora ellos mismos lo han asumido como que realmente somos un imperio. Dicen, somos un imperio, pero tenemos como misión traer la paz, la libertad, los derechos humanos, la justicia, o sea, toda esta cosa mesiánica que hay en la cultura americana y que se nota inclusive en los billetes del dólar cuando ellos ponen en cada billete de dólar en Dios nosotros confiamos, in God we trust. Esto es muy claro que ellos confían en Dios porque Dios les dio a ellos este mensaje. Esto me hace acordar una intervención hace poquito de Vladimir Putin acerca de la crisis en Venezuela, en donde él, que es un tipo muy mordaz, dijo, bueno, hay un señor que se llama Juan Guaidó que dijo que Dios le dijo que tenía que ser el presidente de Venezuela, y dice, puede ser, pero resulta que ese mensaje solo lo recibió él y nadie más puede verificar si efectivamente Dios le dijo eso, ¿no es cierto? Bueno, alguien le dijo a los Estados Unidos que era el país, ¿verdad?, que al quien Dios le había confiado la misión. Y cuando yo digo esto, yo veo la sonrisa socarrona de ustedes, yo también la tengo, pero la gente, yo les digo, yo he vivido muchos años en Estados Unidos, viví en la costa este, en la oeste, en el medio, en el Midwest, la gente lo cree. La gente a nivel de opinión pública básica cree que es una nación excepcional y que tiene una misión en el mundo que es llevar la libertad, la justicia, los derechos humanos, la democracia, todo eso. Eso lo creen realmente, si no, estos presidentes serían inviables. Es decir, tiene que haber un fondo ahí de credibilidad y la gente efectivamente lo cree. Bueno, ahí, ¿qué hace esta revista? Bueno,
identifica 5 posiciones en el cuadrante, ¿no es cierto? La primera, la número 5, y le ponen como etiqueta USA, o sea, el grito de la hinchada norteamericana en los Juegos Olímpicos o los Panamericanos, cuando hay un atleta o un equipo, ¿verdad? La manera de alentar en Estados Unidos es la consigna esa, USA, que quiere decir Estados Unidos, como Argentina, que es el momento de más expansión del imperio. Luego hay un punto cuarto que ellos califican como un declinar, pero dice vamos a estar bien. Sería una situación de que, bueno, estamos empezando a declinar, pero estos momentáneos, transitorios, vamos a estar bien. Luego hay un punto 3 donde la aguja ya se inclina peligrosamente para el otro lado y dice mantenga la calma y siga adelante. Mantenga la calma y siga. Pero ellos clavan la aguja en el punto 2, que dice exactamente esto: haber sido una superpotencia fue lindo mientras duró. Esa es la percepción que tienen estos académicos de primer nivel en Estados Unidos sobre la situación del imperio americano. O sea, no es la crítica, como diría Mirta Legrand, ¿verdad? Una de las dos mujeres a cuya sombra yo he vivido toda mi vida, debo decir esto como una nota de color. Toda mi vida transcurrió bajo la sombra de Mirta Legrand, a quien mi madre admiraba mucho y que yo tenía 4 años sin hablar de esta señora, y la reina Isabel de Inglaterra, que me han acompañado, ¿verdad?, a lo largo de toda mi vida. Dos influencias, ¿verdad? Y por eso, digamos, mi vinculación complicada con el feminismo, porque las imágenes esas que se formaron de niño, nada menos que de estas dos brujas. Bueno, pero como diría Mirta Legrand, esto no es una cosa de un zurdito que dice el imperio se está viniendo abajo, no, ellos lo dicen. Una revista muy seria como la Foreign Policy dice, bueno, ya no somos lo que éramos antes. Y después hay un punto 1 final en donde, perdón, un poco la cosa un poco grosera, dice, estamos totalmente jodidos, empezá a aprender mandarín. O sea, ellos acá juegan con la idea de que China ahora va a desplazar a Estados Unidos del centro del gran hegemón mundial. Es un equívoco, después lo voy a ver, pero lo dicen. Y entonces uno entiende la consigna de campaña de Donald Trump, cuando dijo, hagamos de América grande otra vez, que sea grande otra vez. Lo volvió a decir ayer cuando se peleó con las legisladoras aquellas que no son de pura sangre norteamericana, con Alejandro Acacia y con las otras 3, ¿verdad? Bueno, es eso, ¿verdad? Bueno, acá hay otros indicadores, pero es un poquito más rápido, pero fíjense estas dos tapas. Una es la revista Time, que es una revista de máxima tirada en los Estados Unidos, que saca un número especial diciendo, sí, Estados Unidos está en declinación, pone el dedo para abajo, ¿no es cierto? Y el dedo decía, nosotros somos el número 1, pero ya el dedo va para abajo. Es impresionante esta tapa, ¿no es cierto? Porque esto es como, no sé, una revista equivalente acá sería que Noticias o algo así, que saliera con un número especial sobre la Argentina y dijera eso. Bueno, esto lo dicen ellos. Y lo otro es una revista de Estados Unidos, de Inglaterra, The Economist, ¿verdad?, que hace esta imagen del águila norteamericano con el peinado de Donald Trump, ¿cierto? Y habla del futuro de los Estados Unidos como una potencia global. Y pone endangered, o sea, en peligro, una especie en peligro, una especie en vías de extinción. Estados Unidos como un poder global. Entonces, ¿qué se maneja en los círculos burocráticos del gobierno de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, en Washington, en la comunidad, ¿verdad?, de Washington? Los analistas y los expertos y los decisores de política básicamente manejan 3 escenarios, como escenarios con diferentes grados de probabilidad, ¿verdad? Pero que ellos dicen, hay que tener en cuenta estas 3 posibilidades. Primera posibilidad, un desplome catastrófico del imperio al estilo de la caída del imperio romano. Entra Alarico a Roma, saquea todo Roma, es un desastre y se viene todo aquello abajo. Ellos dicen que ese escenario es muy improbable, pero dicen cualquier analista político, cualquier asesor de un presidente de los Estados Unidos tiene que advertirle de que eso, por más de que sea muy poco probable, puede ser que llegue a ocurrir.
Y ellos dicen, bajo dos condiciones. Una guerra termonuclear, ¿verdad?, que no necesariamente comience Estados Unidos, sino una guerra termonuclear que, por ejemplo, comience entre India y Pakistán, que ya están ahí apuntándose uno al otro, ¿verdad? Esa guerra termonuclear entre esas dos potencias menores, que en su conjunto no tienen ni el 1% del número de ojivas nucleares del planeta, fíjense ustedes, pero ellos, en una guerra de ese tipo, provocarían lo que se llama el invierno nuclear, que llegaría inclusive a países tan lejanos como la Argentina en un plazo de 2 o 3 meses. Y entonces, en ese contexto catastrófico, una catástrofe ecológica de proporciones, bueno, ahí no hay imperio que valga, se viene todo abajo. Ellos dicen, ojo, son muy realistas en eso. Y dicen, y eso puede ocurrir, un holocausto nuclear, producto de un error de cálculo. Y esto es lo que también dice Chomsky. Chomsky dice que la probabilidad de una guerra nuclear se debe menos a que haya una decisión real de lanzar una guerra, a que haya un error de cálculo. Que de repente vean ahí algo que parece ser un misil atómico que está llegando a Nueva York y resulta que no era, qué sé yo, pero se disponen en marcha los mecanismos de rechazo, etc. Y luego ya es un juego imposible de controlar. Y la otra razón pueden ser los efectos catastróficos del cambio climático, ¿verdad?, que en un plazo no muy elevado, no muy extenso, pueden llegar a sumergir a algunas de las más importantes ciudades del mundo bajo las aguas. De todo es una realidad. Se sabe que de seguir así, aumentando la temperatura media del planeta Tierra, se disuelven los cachetes polares, ya se está derritiendo el hielo de Groenlandia, se está derritiendo parte del hielo de la Antártida, ya hay, digamos, pronósticos a corto plazo de carácter muy catastrófico. El asunto es muy serio y plantea un tema político y teórico que es la incompatibilidad entre el sostenimiento del proceso capitalista de producción y el mantenimiento de la naturaleza. Digo, ya por más vuelta que le busquemos, ahí hay una contradicción insoluble que por ahí después si quieren hablar. Pero bueno, este es el primer escenario, crash. El segundo, lo que ellos llaman el rough landing, o sea, el aterrizaje violento de un avión, ¿eh? Todo esto es toda la metáfora de un avión. El avión que se estrella, el segundo, el avión que tiene un aterrizaje violento, vientos cruzados, qué sé yo, niebla, poca visibilidad, pero finalmente después de andar los tumbos el avión aterriza, el avión del imperio aterriza, pero en medio de situaciones, conmociones internacionales muy fuertes, guerras parciales, atentados, terrorismo, etc. Y ese es el escenario que ellos dicen es más probable. Porque el tercero, que es el del aterrizaje suave, el soft landing, lo ven muy poco probable. Y eso lo ven muy poco probable porque, primero, la diversidad de intereses que hay en juego hoy es muy grande y además, por este punto que marco al principio, porque esta crisis del imperio americano se da en un marco inédito en 500 años de la declinación de Occidente como el sitio donde se condensa la hegemonía a nivel mundial. Desde el descubrimiento de América, la revolución de la imprenta, la reforma y el renacimiento, estamos hablando del comienzo del siglo XVI, hasta ahora, los hegemones mundiales, o sea, las potencias dominantes de la escala internacional, fueron siempre europeas. España y Portugal primero, Holanda después, Inglaterra luego y después Estados Unidos. Todos compartiendo la misma cultura, los mismos valores, las mismas tradiciones políticas, en algún caso la misma lengua, del imperio británico al norteamericano la misma lengua, las mismas instituciones políticas, pero ahora ya no, porque ahora los nuevos actores internacionales tienen muy poco que ver con esa tradición. China es completamente ajena a la tradición política, cultural y religiosa de Occidente, absolutamente ajena. Nada que ver, es otro mundo. Otro mundo en cualquier dimensión que quieran ustedes tomar. La India lo mismo. La India lo mismo. Rusia, ¿verdad?, es geográficamente es europea, pero cultural y políticamente no lo es. Rusia no tuvo el humanismo, no tuvo la ilustración, no tuvo la Revolución Francesa, no tuvo la Reforma Protestante que colocó al individuo en el centro de, ¿verdad? No tuvo el contrato social, nada de eso que para nosotros, Argentina, Mariano Moreno, traductor y editor del contrato social de Rousseau acá, bueno, en Rusia jamás lo de Rousseau, absolutamente desconocido. Entonces, los tres nuevos
grandes poderes en la escena internacional, ninguno de ellos pertenece al mundo occidental. Y por lo tanto, la transición hegemónica, ¿verdad?, no se va a producir dentro de gente que habla el mismo idioma, comparte las mismas creencias, los mismos valores, la misma concepción de la democracia, de la política, de la religión. Son tres actores completamente diversos. Y esto le da una conflictividad mucho mayor en este proceso de transición, agravado por el hecho de la declinación, a mi manera de ver, irreversible de Europa y la crisis y la descomposición de la Unión Europea. El derrumbe, el fracaso del gran proyecto de Gaulle y de Adenauer a fines de la Segunda Guerra Mundial, que ha terminado prácticamente en la nada en este momento, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, es evidente que estamos ante una transición compleja. Pero que antes, quiero decir, antes lo anticipé, no es que ahora China va a ocupar el lugar de Estados Unidos, sino que la estructura del sistema cambió y ese lugar ya no está más. O sea, antes era una estructura en donde había un sitial preferencial, si ustedes quieren, un trono que ocupaba Estados Unidos, rodeado por sus vasallos más desarrollados, los europeos, más Japón. En este momento ese trono ya no está. Y esto es lo que pone tan loco a Trump y a generar a los grupos más conservadores de Estados Unidos, porque quieren subirse a un trono que ya no existe. Y quieren dar órdenes que ya no son obedecidas. A ver, hace 25 o 30 años, un gobernante como Maduro duraba 2 semanas. Una vez que Estados Unidos decía, tiene que ir, se tenía que ir, porque le mandaban 50.000 marines, o como hicieron en República Dominicana en el año 65. Mandaron casi 45.000 marines para una pequeña isla. Ahora no lo pueden hacer. ¿Quieren parar al norcoreano? El norcoreano se burla de ellos, pero no lo pueden parar. ¿Y por qué? Porque ya Estados Unidos no tiene el poder que tiene antes. Y ese sistema, el multipolarismo o el policentrismo, hace que Estados Unidos tenga dificultades enormes, ¿verdad? Y además esto se agrava porque uno puede decir, bueno, pero antes competía con la Unión Soviética. Sí, pero la Unión Soviética era un competidor militar y nada más. En cambio, acá tienen un competidor económico en China que les ha pasado por encima, porque esa es la realidad. Si hoy ustedes le preguntan a cualquier economista serio, ¿verdad?, no de los que vemos casi siempre en la televisión argentina, le dicen, a ver, ¿cuál es hoy la locomotora económica del mundo? ¿Cuál es el país que hace hoy lo que Estados Unidos hizo durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX? Te va a decir China, obvio. Es el primer socio comercial de casi todos los países de América Latina y de África. Y Estados Unidos está perdiendo un lugar ahí. Y acá, bueno, estos son datos que no la van a distraer mucho después si quieren, incluso esto se los dejo acá para que se diviertan. Pero acá está de manera muy gráfica, en estos cartones o en estos monos o caricaturas. ¿Cómo se le dice acá? Porque yo tengo ya un caricatura acá en Argentina, ¿sí? Sí. Bueno, en Chile, en México estos son monos. Y el que dibuja esto es un monero. El monero es el que dibuja. Por eso hacías referencia a los monos y ustedes. Claro. No, el monero es el tipo que hace todo el caricaturista, exactamente. Bueno, acá son los dos momentos interesantes de la evolución de la economía mundial. El primero, este de acá, es de la época antigua, hace 25 años, en donde está el águila norteamericana con el signo dólar, ¿verdad?, en el pico, y el dragoncito chino que venía creciendo de a poquito, ¿no es cierto? Pero que 20, 25 años después aparece ahora en esta mesa, en donde el águila se transformó en un pajarito que está transpirando, sudando la gota a gota, y que le dice, che, pero vos no has crecido, no pusiste peso, pero en realidad no es engordar. En la expresión americana o en inglés quiere decir que te has robustecido, te has hecho mucho más robusto, ¿verdad? No te has robustecido vos anteriormente, obvio. Se ha robustecido de una manera brutal. Y este es el gran problema. Ya no es una competencia militar. Los chinos son muy cautelosos en eso, saben que no puede enfrentarse militarmente a Estados Unidos, pero Estados Unidos sabe que tampoco puede atacar a China. No puede atacar a China, pero en la competencia económica le gana. Y acá, mira, algunas pocas cifras, no quiero detenerme mucho en esto, ¿verdad? La primera, esta de acá, es la evolución. Esto es un estudio hecho por la OECD, que es un tanque de pensamiento neoliberal que está radicado en Francia, ¿verdad?, sobre la evolución de la economía mundial y los principales países, ¿no?, entre el 2011 y el 2030.
en este color granate, el 2011, el gris 2030. Fíjense, esto es China, ¿verdad? Pasa de ser el 17% de la economía mundial a ser el 29%, 28% de la economía mundial. Acá se me quedaron afuera los números, pero yo los tengo de memoria. El de al lado de Estados Unidos, que baja del 23 al 18, la gravitación de la economía norteamericana a nivel mundial. La India, que sube del 6 al 11. ¿Verdad? El resto más o menos ven todos la declinación. Estos son los países de la OECD, no OECD. Y al último es Japón, que fue la gran maravilla de la segunda mitad del siglo XX, el gran progreso de Japón, que se viene abajo del 7 al 4%. O sea que estos dos, la China y la India, van a manejar el 39% del Producto Bruto Mundial en menos de 10 años, o en 10 años más. Y esta es una realidad absolutamente inesperada, ¿no es cierto?, por los estudiosos americanos. Yo recuerdo, acá hubo un seminario muy importante, pero me acuerdo a principios de la época democrática, del año 85, donde vinieron varios economistas de los Estados Unidos, de algunos europeos, y el pronóstico de todos ellos, sobre todo de los americanos, era que China recién en el 2030 alcanzaría a tener alguna gravitación importante en la economía mundial. Se equivocaron por 30 años. China ya, a comienzos de este siglo, adquirió una gravitación impresionante. Y acá se lo demuestro de una manera muy clara, de una manera casi escalofriante, como digo ahí, midiendo el consumo de cemento de la China en los últimos 3 años, 2011, 2013, dice el informe, en relación al consumo que Estados Unidos tuvo en un siglo. ¿Sí? Yo cuando vi este gráfico, lo vi en una revista, estadounidense, y dije, no, esto se equivocaron. No puede ser, acá hay una coma mal puesta, no puede ser esto. Entonces fui al Instituto de Información Mineral, que es una agencia federal del gobierno de Estados Unidos, tiene estadísticas de cemento, y evidentemente el dato es cierto. O sea, en 3 años, estos bárbaros consumieron más cemento, 46% más, no un poquito más, 46% más cemento que el que Estados Unidos consumió en todo el siglo XX. Ahora, piensen un momento. En el siglo XX Estados Unidos hizo toda la red de carreteras, todas. Antes eran todo de ripio o de tierra, ¿verdad? No se conocía el asfalto, el macadam, como se le decía acá una época, la época de la fiesta de el macadam. Bueno, no se conocía, lo hicieron en el siglo XX. Todos, los puertos, las calles de los suburbios, todo lo que nosotros vemos hoy, gran parte de los edificios, ¿verdad? Porque después empezaron a hacer de acero, pero incluso los de acero consumen cemento. Bueno, esto en 3 años, 46% más. O sea, por eso Estados Unidos se ve totalmente acorralado ante una cosa de una potencia impresionante. Acá hay algunos que hicieron el puente marítimo más largo del mundo, los chinos, 55 kilómetros en el mar. No hay antecedente de esto. 55 kilómetros en el mar. Hay que hacerlo. Tenés que tener tecnología para hacer eso. El tren de línea de alta velocidad más largo del mundo, un trecho de 298 kilómetros. Nosotros tenemos la experiencia en Europa, va de Madrid a Barcelona, son 400 y pico kilómetros, en Alemania, pero estas distancias gigantescas. Hicieron también un tren de alta velocidad, ¿verdad? Que está aquí, que va desde Shanghai hasta Madrid, ya lo extendieron hasta Lisboa. Y esto significa la incorporación real de Europa al eje económico manejado por China. Porque ese tren, con tantos vagones, con 82 contenedores, ¿verdad?, que recorrieron los 13.000 kilómetros, habla claramente de que la que era la antigua ruta de la seda, que era el centro de la economía mundial antes del descubrimiento de América, ahora la hacen con trenes de alta velocidad. Todo esto en un periodo, ¿no es cierto?, muy breve, y acá aparece el otro que es Rusia, que aparece de vuelta, ¿no es cierto?, retorciendo de la oreja a Obama,
porque Obama repetidas veces un poco declaró que Estados Unidos era una nación excepcional y que esto y que lo otro, y ahí se lo ve a los dos como jugadores de póker, ¿verdad? Obama agarrándose la cabeza, perdiendo todo, y el otro, digamos, Putin reafirmándose como un actor extraordinario ya fuera del ámbito europeo, ¿verdad? Porque cuando cae la Unión Soviética, Rusia queda reducido prácticamente a nada, y entonces su influencia era cero, fuera de sus propias fronteras, no tenía gravitación, ni siquiera en Europa Oriental. Pero con estos desarrollos que hubo en la época de Putin, bueno, resulta que Rusia se puso de pie y volvió a ocupar el lugar que siempre ocupó Rusia desde la época de Catalina la Grande, que era una de las que tenía el eje, el fiel de la balanza en sus manos en la política europea. Bueno, esto, un poco también otras notas de color, acá lo vemos a Trump con esa obsesión, diciéndole a la Merkel, bueno, ustedes tenían una hermosa pared en Berlín, ¿qué hicieron con ella? Y acaba allá abajo, dice, lo amo, dice, ¿cómo hiciste para que los mongoles pagaran la construcción del muro? De la muralla. Bueno, y después acá algunos amigos míos mexicanos me dijeron, sí, queremos el muro, pero que el lado antes de la guerra, cuando nos robaron la mitad del territorio. Bueno, en fin, así. Pero, a ver, ¿por qué China está ahora ganando esta carrera? Por algo que no tengo lamentablemente en esta lámina, pero que sí se los puedo decir, y es lo siguiente. China hizo una fenomenal inversión en ciencia y tecnología. Más o menos como está haciendo el gobierno de Macri con el CONICET. ¿Cómo fue? Mira, el asunto fue así. Poco después que muere Mao, Deng Xiaoping se hace cargo del gobierno de la China, primer secretario del Partido Comunista, etc. Convoca a un gran congreso del Partido Comunista Chino. Cuando hablamos de gran congreso, hablamos de 5.000, 6.000 delegados, ¿verdad? Son cosas. Todo en China tiene una escala totalmente. Bueno, y Deng Xiaoping era un hombre muy pequeño, muy bajito, parecía muy endeble, pero era el gran líder, sin ninguna duda, el gran líder, ¿verdad? Entonces, él le pregunta a los delegados, después de escuchar una serie de informes, todos en general informes muy laudatorios, muy complacientes, etc. Él escuchaba, tomaba notas y dice, bueno, gracias por los informes, camaradas, pero ahora yo les quiero preguntar, tengo una pregunta para ustedes, quiero ver qué ustedes piensan. ¿Ustedes creen que habrá un momento en que China pueda llegar a tener una gravitación internacional equivalente a la que hoy, estamos hablando de 1978, tienen países como Alemania, Gran Bretaña o Francia? Bueno, la primera reacción fue una mudez total, porque, ¿verdad? Sí, los tipos decían, si doy la respuesta equivocada, acá, digamos, claro, o sea, nadie respondía. Entonces el tipo dijo, no, yo necesito conocer la opinión de los camaradas que estiman ustedes, siéntanse libres, estamos conjeturando, así que todas las opiniones son bienvenidas. Uno se anima, salta y dice, camarada, nosotros si seguimos por este rumbo, en 15 o 20 años vamos a tener una gravitación igual o superior a la de los países que mencioné. Otro levanta la apuesta, dice que cree quedar mejor con el jefe y cree que lo haga. No, dice, si seguimos por este camino, en 10 años nosotros, etcétera, etcétera. Y Deng escuchaba, lo miraba todo. Entonces dice, bueno, yo les quiero decir que desgraciadamente China como está hoy, ni siquiera en 100 años va a tener la capacidad de tener una gravitación equivalente a la de Alemania o Gran Bretaña o Francia. Silencio espectral de vuelta. Y les digo por qué. En primer lugar, porque China no tiene Estado. Esto que nosotros hablamos así el Estado chino, etc., no existe. Es una administración pública que no tiene ningún grado de profesionalidad, seriedad, racionalidad organizativa, criterios y normas claros de administración, ni control, ni supervisión, ni monitoreo, ni calidad de gestión, ni nada. Dice, entonces, si no organizamos el Estado y lo organizamos de una manera eficiente, moderna, ágil, etc., estamos perdidos.
Porque, y ahí viene lo segundo, nosotros necesitamos abrirnos al capital extranjero. Silencio gélido, peor que el anterior. Porque si ya lo que estaba diciendo era una herejía, esto segundo era peor todavía. Y él dice, ¿por qué no nos podemos engañar? Ningún país de Occidente nos va a dar a nosotros acceso a la tecnología. Ninguno. La única manera como nosotros podemos incorporar la tecnología de Occidente, que es imperativa que la obtengamos, porque de lo contrario nunca saldremos del atraso y China va a ser un país inmenso, lleno de pobres y de productos primarios, con una escasa producción industrial, etc. Si no hacemos eso, no vamos a tener acceso a la tecnología. Claro que si tenemos un Estado bien organizado, en líneas de profundidad, como dije yo recién, ¿no? Decía Den, entonces podemos establecer condiciones de negociación con los capitalistas extranjeros. Vengan, inviertan, ganen dinero, pero nos dejan tecnología y pagan por los impuestos. Y como el mercado chino potencialmente es tan grande que los va a traer, pero nosotros tenemos que tener un Estado con esa capacidad. El Estado que tenemos hoy no nos sirve para nada. Por lo tanto, la primera tarea es condición indispensable para la segunda, ¿verdad? Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. China logró hacer lo que, por ejemplo, los países de América Latina difícilmente han logrado nunca, y es que las inversiones extranjeras dejaran, aparte de los productos, una transferencia de tecnología de última generación. Venía siempre transferencia de tecnología en desuso. Ustedes recuerdan, acá venía cuando ya el Ford Falcon no se fabricaba más en Estados Unidos, viene acá como una gran novedad. Y en general la mayoría de las terminales automotrices producen en los países de América Latina ya modelos que tienen una tecnología anterior que no es la que se utiliza ya. Pero este se dio cuenta de que con un Estado bien organizado en China sería diferente. Tercera cuestión, necesitamos desarrollar una red de transporte y de comunicaciones de primer nivel, porque no tenemos caminos adecuados, no tenemos aeropuertos, no tenemos puertos eficientes, no tenemos rutas, no tenemos trenes de alta velocidad, así que tenemos que lanzarnos a construir eso. Porque de nada sirve en un país tan extenso como este, ustedes saben que China es tan grande como Estados Unidos, más o menos unos 9 millones de kilómetros cuadrados, aunque los mapas parecen como más chiquitas, pero por todo hasta el colonialismo de los mapas y de la cartografía, que también existe, ¿no es cierto? Sería otro tema de hablar, ¿verdad? China es tan grande como Estados Unidos, como Canadá. Entonces, con sistemas ferroviarios como tenían antes, digamos, no podemos ir a ninguna parte. Así que esa es la tercera tarea. Y la cuarta tarea es realizar una enorme inversión en investigación científica y tecnológica y en educación superior. Dice, porque nosotros, aparte de la tecnología que puede venirnos del capital extranjero, necesitamos desarrollar nuestra propia tecnología, que no necesariamente va a ser la occidental, ¿verdad? Bueno, cuando ustedes miran ahora el conflicto de Huawei y la famosa cuestión de la 5G, es exactamente, todos lo vieron venir hace 50 años. En el 78, o sea, 40 años, ¿verdad? En el 78 ya Deng Xiaoping tenía claro que a menos que China desarrollara una tecnología propia, nunca iba a poder tener una tecnología capaz de competir o de defenderse de Estados Unidos. ¿Y cuál es la raíz del conflicto actual de la famosa 5G? Bueno, el hecho de que China le sacó ventaja en esa tecnología a los Estados Unidos. Esta es la raíz de la cuestión, no es porque la China llegó a Canadá y la pusieron presa, estos son los detalles de la nota de color. Lo de fondo es que hoy en día quien lleva la delantera en la tecnología 5G, que es fundamental para todas las modernas ramas de la producción, para la informática, para la robótica, para la guerra, para el manejo satelital, para todo lo demás, la tecnología 5G es decisivo, es el gran salto cualitativo, si quieren, la cuarta revolución industrial. Y los chinos le sacaron ventaja. ¿Por qué? Porque invirtieron mucho más que Estados Unidos en eso. Lo dijo ahí, yo tengo una frase de Jimmy Carter, ¿no es cierto?, diciendo, hemos sido nosotros la nación más beligerante del mundo, y él dice, porque de 220 y tantos años de historia independiente de los Estados Unidos, nos pasamos 215 años haciendo guerras al exterior, y nos hemos desangrado financiando esas guerras en lugar de propender el desarrollo tecnológico y científico, etcétera, etcétera. Lo dijo Carter, ¿verdad?
Y entonces cuando uno, y la lámina que me falta, porque esta está un poquito, es la charla que di en enero, ahora la tenía actualizada, pero no la tenía acá en la compu. Si ustedes miran, por ejemplo, la evolución de las marcas y patentes de alta tecnología a nivel mundial, desde el principio del siglo XX, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, van a ver cómo Estados Unidos tuvo siempre la cabeza. Era el país que tenía más número de patentes y marcas de alta tecnología. Correspondía por el avance efectivo que Estados Unidos tenía en relación a Europa, luego venía Alemania, Gran Bretaña, etc. Bueno, a partir del año 2014 se produce una revolución coperniciana. Por primera vez, a partir del 2014, China prácticamente duplica el número de registros y patentes de alta tecnología que tienen los Estados Unidos. O sea, un salto absolutamente brutal, ¿no es cierto?, que modifica, por supuesto, las relaciones de fuerza de estas dos potencias, porque una cosa es tener una potencia tecnológicamente dependiente y otra cosa, como tienen los chinos, que tienen una tecnología independiente. China va a salir en poco tiempo más con la Internet 2, que va a acabar con todos estos Google, Facebook, etcétera, o los va a retransformar, ¿verdad? O Rusia va a hacer lo mismo, ¿verdad? Porque como estos son instrumentos del dominio norteamericano, hay que tener en cuenta que todas las grandes empresas de la informática, sea Facebook, sea Google, todas Microsoft, están íntimamente ligadas al Pentágono y al gobierno americano. Y el gobierno americano, ¿qué le está diciendo a los chinos? Le está diciendo Trump, bueno, queremos asociarnos con ustedes en la tecnología 5G. No es que China quiere, no, a Estados Unidos está yendo al pie diciéndole que queremos asociarnos. Y los chinos que dicen, ustedes nunca nos dieron ninguna tecnología, ¿por qué se la van a dar a ustedes ahora? Nosotros hacemos la nuestra. Y evidentemente los tipos han hecho unos avances fenomenales. Me quedo acá con solamente otro datito. China no tenía portaaviones. Hace poco votó el primer portaaviones y cuando votó el primer portaaviones, Estados Unidos con todo su sistema de vigilancia, surveillance, como le llaman, ¿no es cierto?, de satélites, los centenares o miles de satélites que controlan todas las cosas, quedaron absolutamente maravillados por el desarrollo tecnológico de ese portaaviones, ¿verdad?, con tecnología absolutamente propia. Entonces, esta es la raíz profunda de todos estos cambios y es la razón por la cual, ¿qué hace Estados Unidos? Se repliega sobre su reserva estratégica, que somos nosotros. América Latina es la reserva estratégica de los Estados Unidos, por eso toda esta ofensiva brutal, ¿no es cierto? Yo me estaba poniendo contenta. Sí, No, mirá, no hay nada más peligroso, digo siempre, que un imperio en decadencia. Los imperios de decadencia son mucho más violentos que los imperios en fase de conquista, inclusive. Entonces, Estados Unidos en decadencia plantea amenazas mucho más graves a la seguridad nuestra. Ahí tienen ustedes los personajes centrales, que son los que hacen la política exterior de Estados Unidos, ¿verdad? John Bolton, que es el jefe del Consejo Nacional de Seguridad, es el máximo organismo de asesoramiento del gobierno americano en materias internacionales. Juan Cruz, aquel de allá, que es el vicejefe del Consejo de Seguridad Nacional a cargo de América Latina y el Caribe. O sea, es la persona que dentro del Consejo se ocupa de nosotros, ¿verdad? Mike Pompeo, que viene de Argentina mañana pasado, y que como regalo Macri le firma la ley antiterrorista y esta señora, Gina Haspel, que es la directora de la CIA, ¿verdad?, que es un personaje siniestro, porque cuando se hicieron las audiencias de confirmación, hubo muchos testigos que dijeron que ella, que era la jefa de una estación de la CIA en el Asia-Pacífico, no sé si en Filipinas o en Tailandia, ella misma se encargaba de torturar a los prisioneros sospechosos de terrorismo, haciéndole el famoso submarino, o waterboarding, como le dicen en Estados Unidos, ¿cierto? Esa es la cual la confirmaron. O sea, esta es la catadura moral de la gente que se ocupa de nosotros. Juan Cruz, que era un desconocido, ¿saben por qué? No había ni una sola foto. Cuando lo designan vicejefe del Consejo de Seguridad Nacional, los periodistas americanos estaban locos, diciendo, ¿pero dónde hay una foto de Juan Cruz? ¿De dónde salió este tipo? ¿Quién es? ¿Dónde estaba? ¿Saben por qué no había foto de él?
porque era un agente operativo de la CIA actuando en Colombia. Agente operativo le llaman a los killers, a los sicarios, a la gente que va, pone la bomba o mata a uno con un fusil o con un... Eso era Juan Cruz. Y es el que está a cargo nuestro ahora. América Latina, ¿por qué tan importante? Bueno, ellos se dieron cuenta muy tempranamente. La doctrina Monroe de 1823, ¿verdad? Fíjense que es la primera doctrina de política exterior que tiene Estados Unidos. La segunda doctrina fue la doctrina Wilson de 1918, o sea, un siglo después. Quiere decir que, siguiendo a un dicho muy común en el habla popular de los Estados Unidos, que ellos dicen first things first, o sea, las cosas primeras vienen primero. ¿Y qué viene primero? Viene América Latina. Hagamos una política exterior para América Latina primero, y después para Europa, un siglo después para Europa. Tuvo que venir la Revolución Rusa, el fin de la Primera Guerra Mundial, la caída del Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, la caída del zarismo, para que Estados Unidos dijera, bueno, nuestra política para Europa va a ser esta, ¿verdad? Pero primero para nosotros. Lo mismo cuando después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos adopta la política, la contención del comunismo, así se llamaba la política, ¿verdad? Y esta política de contención consistía en establecer acuerdos regionales de Estados Unidos con distintos países en distintas regiones del mundo para contener el comunismo, básicamente lanzar campañas anticomunistas que metían de todo, ¿verdad? Comunistas, socialistas, anarquistas, lo que sea, nacionalistas, cualquiera que se opusiera a los Estados Unidos caía bajo las garras de este sistema de la contención. ¿Cuál fue el primer tratado que se firma para garantizar que una región del mundo va a quedar al margen de la influencia soviética? América Latina, el TIAR. Nosotros obtuvimos ese título dudoso de ser el primer país antes que Europa. En Europa, la OTAN la crean en el 49. El TIAR, que es el equivalente a lo que fue la OTAN, lo que es la OTAN, es del año 1947. Para ni hablar los tratados que se hacen en el sudeste asiático, en el Medio Oriente, que ya son de la década del 60. O sea, para ellos, entonces, América Latina es un asunto absolutamente esencial. La teoría que subyace a todo esto es que el continente americano es una gran isla y que en esa gran isla no puede haber gentes o gobiernos o países que desafíen la primacía de los Estados Unidos. Esta es la cuestión de fondo, dicha de manera brutal en algunos casos, de manera más suave en los otros, ¿verdad? Y que, por ejemplo, un teórico como Zbigniew Brzezinski, ¿verdad? En un libro muy importante publicado a finales del siglo pasado, en 1997 en Estados Unidos, es un libro muy interesante donde plantea los imperativos de la política exterior de los Estados Unidos en diferentes regiones del mundo, y no habla ni una palabra de América Latina. Es decir, habla de Europa, de Medio Oriente, de Extremo Oriente, de Asia Meridional, de Oceanía, de África subsahariana, del África del Norte, y no habla de América Latina. Yo estaba presente cuando presentó ese libro en la Universidad de Columbia con un par de colegas, y le preguntamos, profesor, ¿y América Latina? Con toda una serie de temas pendientes. Está el tema del bloqueo a Cuba, la cuestión del sandinismo en Nicaragua, la guerra civil en El Salvador, la relación, el problema migratorio de México, Estados Unidos, la cuestión de Malvinas, que era muy importante en aquella época por la base que luego instaló la OTAN allá en las Malvinas. Y él nos dijo, miren, para entendernos, dice, entre nosotros, dice, entre ustedes que son de allá, nos dijo, ¿no? O sea, de allá era América Latina y el Caribe. Y nosotros es fundamental que ustedes comprendan una cosa, que esta es una gran isla, y que en esta gran isla lo que mandamos somos nosotros. Y que por lo tanto, América Latina no es un problema de política exterior de los Estados Unidos. Es un problema de política doméstica. Esto no nos da lo mismo lo que pasa en América Latina que lo que pasa en África o lo que pasa en Asia. Y la historia es real, ¿verdad? Cuando ustedes miran, por ejemplo, en la década de los 80 del siglo pasado, había numerosos gobiernos de izquierda en el África negra, ¿verdad? Ninguno de los cuales sufrió una invasión americana. Pero una pequeña islita como Granada, estoy hablando de la invasión en 1983,
una isla que es un poquito más grande que la ciudad de Buenos Aires, el territorio, 300 kilómetros cuadrados. La ciudad de Buenos Aires tiene un poquito menos de 200, ¿verdad? Con 70.000 habitantes, productora de lo único que producía Granada era nuez moscada. Sin embargo, bastó que Granada quisiera hacer un aeropuerto, extender su aeropuerto para captar parte del turismo que estaba empezando a fluir hacia el Caribe a partir de la década de los 70, para que los aviones espías norteamericanos vieran en la construcción de esa pista un instrumento para que aviones de carga soviéticos pudieran aterrizar ahí y desde ahí proyectar su ataque a los Estados Unidos. La invadieron, ¿no es cierto? Y en pocas horas, 72 horas, se acabó ese gobierno, fusilados los principales prisioneros, los familiares, algunos cubanos que estaban ahí ayudando en la construcción de la pista, porque ellos ni siquiera tenían ingenieros, ni sabían cómo abrir sensores. El país que había sido absolutamente subdesarrollado, una colonia pero infame, sometida básicamente hasta Inglaterra, acabaron con ella. O sea, se metieron con Granada, que no era nada, y dejaron que Angola, Zimbabue, Madagascar, Sudáfrica, otros países africanos tuvieran gobierno, Guinea, tuvieran gobiernos radicales de izquierda sin que ellos se preocuparan de hacer algo más que declaraciones diplomáticas, eventualmente alguna sanción económica, pero nunca ir a invadir. En cambio acá vienen y invaden por cualquier cosa. Invadieron después Panamá en el 89, invadieron en el 65 a República Dominicana. Y cuando uno mira las estadísticas de las intervenciones militares de Estados Unidos en el mundo, 90% de las intervenciones militares y de los golpes de Estado fueron hechos en América Latina y el Caribe. Porque es la región que más me importa. ¿Por qué? Bueno, por los recursos naturales. Imagínense que Venezuela no tuviera petróleo. ¿Ustedes creen que habrían hecho todo este escándalo con Venezuela? Una Venezuela que produjera zapallos, digamos, y colores. Nada, no le hubieran dado ni 5 de importancia. Venezuela tiene la desgracia, la maldición para ella, de que tiene la más grande reserva petrolera del mundo, a nivel individual, como nación, ¿verdad? Más que Arabia Saudita. Aparte tiene oro, tiene colta, que es un país riquísimo, tiene agua. Y nosotros, como región, América Latina, es un emporio fenomenal de recursos naturales. Miren, había un seminario internacional, un colega americano me llegó a decir que ellos estaban muy preocupados por lo que pasa en América Latina. Dice, porque si hubiera un cataclismo universal, geológico, debido al cual se hundieran definitivamente bajo las aguas todo el continente euroasiático, toda África, toda Oceanía, desapareciera Groenlandia, desapareciera todo, y quedáramos nosotros solos, como la gran isla americana, nosotros podemos mantener las pautas de consumo de los Estados Unidos durante 2 siglos, sin problema. Si aquello desaparece, mejor. Dice, porque se nos van tantos problemas que tenemos en Medio Oriente, el conflicto árabe-israelí, el chino, el coreano del norte, el coreano del sur. Con ustedes nos arreglamos. Con ustedes nos arreglamos. Y esta es la razón. Y acá vengo ya ahora entonces de lleno a entender bueno, qué ha venido pasando. Bueno, a ellos los tomó de sorpresa el rechazo del ALCA en 2005. No pensaban que eso podía ocurrir. Porque el ALCA era el gran proyecto estratégico de Estados Unidos para el siglo XXI, ¿verdad? Y ese proyecto naufragó en Mar del Plata. Naufragó, ¿verdad?, por la obra básicamente de un gran estratega, que fue Fidel, un gran mariscal de campo, que fue Hugo Chávez, y 2 cómplices necesarios que tuvieron un papel fundamental, que fueron Néstor y Lula. Porque sin Néstor y Lula, y en ese orden, sin Néstor, porque Néstor era el anfitrión, ojo, no, era el presidente donde se hacía la reunión, sin la complicidad de todos, no se hubiera producido el rechazo del ALCA. Fidel solo no lo podía haber hecho, Chávez y Fidel tampoco, ¿verdad? Pero con el apoyo argentino y Brasil eso se logra. Y el encono que después nosotros vimos de Estados Unidos en contra de Lula, en contra de Dilma, en contra de Néstor, en contra de Cristina, tiene que ver con el ajuste de cuentas por aquello que fue la gran derrota. Mordieron el polvo de la derrota, muy fuerte, y se sigue hasta hoy.
y ese encono está presente sobre hoy y va a aparecer con fuerza, si ya no apareció, a mí ya apareció en esta campaña electoral en Argentina, en donde la embajada está operando aquí, operando en Bolivia, operando en Uruguay, de manera tal de unificar, porque entre los tres países, Argentina, Bolivia y Uruguay, hay un dato muy significativo. Toda la oposición, ¿verdad?, o toda la derecha está muy dividida. Y la misión de la embajada es unificar a la derecha. ¿Qué lo están haciendo? Lo están haciendo en Bolivia, ¿verdad?, apostando todavía a que haya una segunda vuelta. Y apostando a que acá en la Argentina volvamos a cometer una serie de errores, ¿no es cierto?, que nos lleven a una segunda vuelta, en donde ahí nos aplasten con todo el peso de la propaganda, el neuromarketing político y todo eso, las campañas de odio, etcétera, en que ellos son expertos. Entonces, gran ofensiva para acabar con estos gobiernos. ¿Con quién empezaron? Con Chávez. En el 2002, golpe del 11 de abril con Chávez. Les fracasó.